Muy bien, buenos días, Iglesia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y que el Espíritu del Señor llene sus corazones y sus mentes y hagan de sus vidas tierra fértil para el Evangelio de Cristo. Hoy vamos a predicar la segunda parte del tema la oración y el alma de la oración. Y el sermón comenzó basado en el texto de Lucas 11:1, cuando los apóstoles, los discípulos de Cristo le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y puede que hayamos escuchado muchas veces esta enseñanza: Señor, enséñanos a orar. Pero cuando uno va avanzando se va dando cuenta de que la iglesia, si no se ejercita en la oración, pierde la perspectiva de lo que Cristo enseñó acerca de la oración. Y por eso es nuestro deber como pastores y ancianos de las iglesias retomar estos medios de gracia que revisten una gran importancia para el crecimiento, el desarrollo, la estructura de la iglesia, y para que a través de este uso de los medios de gracia, de los cuales la oración forma parte vital, la iglesia pueda ser edificada, santificada, vivificada. Y por supuesto partíamos del evento en que si los discípulos le dijeron a Cristo: Señor, enséñanos a orar, es porque tuvieron que haberlo visto y oído orar, cómo se comunicaba con su Padre Celestial. Y eso hace ver que entonces la oración es al mismo tiempo un gran medio de gracia, pero también decíamos que es el mayor privilegio y la carga más grande de cada cristiano verdadero. Y señalábamos que es un privilegio porque podemos observar que varios momentos en nuestras vidas fueron grandemente estimulados por la oración, o fuimos fortalecidos por la oración, o pudimos derramar nuestro corazón delante de Dios a través de la oración. Luego también las escrituras nos enseñan que la oración es una ordenanza de Dios. Y es una ordenanza que se debe aplicar tanto de manera pública como privada. Y más aún, la oración es una que pone a los que han experimentado el ser receptores del espíritu de súplica, como se establece en Filipenses 4:6, que podemos ser usados exitosamente o productivamente por el Señor. Recuerdo la cita de Filipenses 4:8. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, o sea, súplica, con acción de gracias. Si observaron el último himno que cantamos, representa la vida del ser humano sin Cristo. Y cuando dice: a mis pies el infierno se abrió, eso lo llevó ¿a qué? A clamar a Jesús. Y cuando clamó a Jesús y teniendo la visión de la cruz, observando cómo Cristo había muerto por sus pecados, dice que el panorama de su vida cambió y ya no sentía que el infierno se le estaba abriendo a sus pies. Y es por eso que tenemos que orar mucho por aquellos familiares nuestros a los que tanto amamos, y también por vecinos y amigos, y aún por los enemigos a los cuales las puertas del infierno se les han abierto, para que miren la grandeza de la cruz del Calvario a través del Evangelio de Cristo y puedan ser llevados a salvación. Pero luego destacamos la segunda parte del título del sermón: el alma de la oración. Y para eso entonces les dije que había recurrido a dos testigos presenciales muy importantes, y dos testigos obviamente eficaces. El uno, las Sagradas Escrituras. Y dentro de las Sagradas Escrituras, pues muchos testigos bíblicos. Pero el segundo, que fue un testigo posbíblico, se refiere al siervo de Dios John Bunyan, el autor del libro El progreso del peregrino, que estuvo confinado en una cárcel, en una mazmorra durante 14 años por causa de Cristo. Pero fue allí donde este hombre, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió esta magna obra de El progreso del peregrino.
obra que es el libro de mayor venta en el mundo después de las Sagradas Escrituras. Y claro, 14 años preso tuvieron que haber llevado a este hombre a suplicar y a clamarle a Dios por él, por la iglesia, por su esposa y por sus hijos. Luego, más hacia nuestros días, el pastor Richard Umbran vivió una experiencia parecida. También 14 años preso por causa de Cristo, su esposa presa por causa de Cristo durante 5 años y su hijo de 9 años abandonado al azar. Pero sabíamos que el Señor lo guardaría. Y así fue como familias cristianas y familias de carne y sangre creyentes vieron por la salud del niño, y hoy día el hijo de Richard Umbran es quien dirige la obra que dejó establecida su padre junto con su madre, que se llama La Voz de los Mártires, haciéndole llegar el Evangelio a todos esos países donde es prohibida la lectura de la palabra de Dios y aún donde es prohibido orar. Entonces, basado en las Sagradas Escrituras, en la propia experiencia del predicador y por supuesto en el testimonio de este precioso siervo de Dios, definimos la oración de la siguiente manera, tomando las palabras de John Bunyan. Él lo describió de esta manera, y cuando uno observa las oraciones que hay en la palabra de Dios, se da cuenta de que todas ellas tienen todos esos elementos, o por lo menos muchos de ellos, en cada oración. Este precioso siervo de Dios definió la oración desde una perspectiva bíblica de la siguiente manera. Orar es derramar de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón o alma ante Dios por medio de Cristo en el poder y ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra para bien de la iglesia, con fiel sumisión a su voluntad. Y vimos que en esta porción este precioso siervo destacó 7 aspectos importantes. Una descripción muy clara de lo que es el alma de la oración. Primero, orar es derramar nuestro corazón o nuestra alma delante de Dios. ¿Pero cómo? Primero, de modo sincero. Y él explicaba lo siguiente: si nuestra oración no comienza de manera sincera, el resto de la oración es pura parlotería. En la clase de teología ayer hablábamos algo similar. Si nosotros creemos que el libro de Génesis, a partir de la creación, es una fábula, es una imaginación o es simplemente una metáfora, entonces ¿para qué leer el resto de la Biblia? Si el libro de Génesis, el versículo 1, comienza diciendo fábulas, ¿para qué leer el resto? No tendría ningún sentido. Pero si entendemos que el libro de Génesis desde el versículo 1 dice la verdad, como sabemos que lo es, pues creemos que toda la palabra de Dios es la verdad. Lo mismo aplica a la oración. Si nosotros nos arrodillamos delante de Dios, podemos arrodillar inclusive nuestras partes físicas, doblar las rodillas, poner nuestro rostro en tierra, pero si no hay sinceridad en la oración, es pura palabrería. El segundo aspecto era hacerlo de modo consciente, es decir, reconociendo mi posición delante de Dios como un hombre caído, reconociendo mi pecado y mi maldad delante del Señor, pero hacerlo de modo afectuoso por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y pues obviamente no podemos repetir el sermón, pero se usaron muchas citas bíblicas para explicar a qué se refería con sinceridad, con conciencia y de modo afectuoso por medio de Cristo. Solamente voy a recordar unos muy pocos textos para entrar en contexto. Derramar de modo sincero el corazón. Me impactaron mucho 2 versículos. Uno que está en el Salmo 66, 17 y 18, que dice: a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado.
Esto significa sinceridad y conciencia delante de Dios. Y Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y cuando no se hace así, entonces el Señor expresó a través de Oseas, capítulo 7, verso 14, lo siguiente, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. ¿Cuántas veces hemos gritado, llorado, clamado, pero como una expresión emocional simplemente, pero no con el corazón? Aquí tenemos textos muy claros al respecto de todo ello. Y tenemos que ser conscientes, hermanos, de que la oración de los rectos es el gozo del Señor. Él se goza cuando oramos de manera sincera, de manera consciente y de manera afectuosa. Y vimos muchos textos de cómo oraron estos siervos de Dios. Vimos el ejemplo de David, de Ezequías, de Efraín, de Pedro, de Cristo y de todos los personajes de la palabra del Señor. Al punto en que inclusive todos estos ejemplos que vimos y muchísimos que usted puede seguir consultando a través de la lectura consciente de la palabra de Dios, hace que en nuestro ser podamos ver que la oración entraña una profunda conciencia, motivada ante todo por la experiencia del pecado. Porque eso tiene que ver con la tristeza que proviene de Dios, que es para salvación. Cuando yo siento tristeza por mi pecado, cuando siento que el pecado me está llevando a donde no quiero ir, cuando siento que el pecado me está haciendo experimentar esas derrotas, uno va y clama al Señor, como lo cantábamos en el himno, clamé al Señor a través de la visión de la cruz. ¿Por qué? Porque la tristeza que proviene de Dios es para arrepentimiento. Mientras que la tristeza que proviene del mundo es la que nos hace llorar y gritar aún en nuestras camas, pero no estamos arrepentidos de nada. Por eso cuando uno escucha oraciones como esta, oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y el ejemplo más maravilloso lo encontramos en nuestro mismo precioso Salvador, en Lucas 22:44, que dice así, hablando de nuestro Salvador, y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Sí notan del ejemplo, hermanos? Que entre más agonía tengamos, tenemos que orar más intensamente. O sea que nuestros afectos tienen que ir más y más lejos hacia Dios en busca de su mano ayudadora, en busca de su respuesta. Y la pregunta es, ¿oramos así, hermanos? Y yo sigo insistiendo, y es mi creencia personal, que allí es donde radica el poder del cristiano y el poder de la iglesia. En una oración en la cual derramemos nuestro corazón de manera sincera, de manera consciente, afectuosa, pero por medio de Cristo Jesús. Porque sin la cruz de Cristo, solo palabrería. Deuteronomio 4:29 nos sigue animando a lo mismo. Dice así, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios. Cuando dice desde allí, la aplicación es desde cualquier circunstancia de su vida, de cualquier aflicción que que esté sufriendo, o de cualquier situación. Si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. A partir de ahí, entonces vamos a retomar lo que era el cuarto punto que observó este precioso siervo de Dios con respecto a la oración. Y dijimos que en cada uno íbamos definiendo e íbamos leyendo toda la oración completa para que no se pierda la estructura. Entonces, el cuarto punto dice así,
La oración es derramar el corazón o alma delante de Dios de modo sincero, consciente, afectuoso ante Dios por Cristo Jesús. Hasta ahí llegamos en el sermón anterior. Hoy la frase a resaltar es en el poder y ayuda del Espíritu Santo. Porque es que estas cosas dependen de tal modo unas de otras que es imposible que haya oración sin que todas ellas concurran, o sea, que estén unidas. Por muy excelente que sea nuestro hablar, Dios rechazaría toda súplica que no lleve estas características, o sea, con el afecto, en el nombre de Cristo y bajo la guía y la dirección y el poder del Santo Espíritu de Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo, inspirado también por el Espíritu de Dios en Romanos 8:26. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, ¿qué significa que intercede por nosotros? Es que el Espíritu actúa como un abogado. Y no solamente actúa por nosotros, sino que nos enseña a que hablemos como Él anhela que hablemos y que oremos y que hagamos uso de ese medio de gracia. Entonces no solamente el Espíritu clama por nosotros, sino que nos instruye acerca de cómo hablar. ¿Qué significa esto? Que nuestra oración tiene que ir conforme a la palabra del Señor. Hermanos, el Espíritu Santo jamás hará algo que no está en la palabra. Jamás hará algo o animará a algo o a alguien que vaya en contravía de lo que está revelado en la palabra del Señor, porque es que Él inspiró las Escrituras. Luego Él no haría nada contrario a lo que Él mismo inspiró. Pero también nos dice la Escritura en el versículo 34 de Romanos 8 que Cristo es nuestro abogado. Entonces tenemos al Espíritu intercediendo y a Cristo intercediendo, y ambos como abogados nuestros. Entonces, en el primer lugar, Cristo es nuestro abogado, según el versículo 34 de Romanos 8, y en otro aspecto también lo es el Espíritu Santo. Y los gemidos que el Espíritu hace por nosotros no son gemidos irracionales, hermanos. El Espíritu Santo es lleno de sabiduría, de orden. Cuando hablamos de gemir, significa esas quejas que salen del corazón, no de cosas irracionales o que no son claras, sino que se pueden expresar plenamente en palabras. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 9:15 que da gracias a Dios por su don inefable, el don inefable del Espíritu Santo. Y en Judas versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿cómo nos edificamos sobre nuestra santísima fe? Pues creciendo en el entendimiento y en el amor por las verdades bíblicas que Dios nos ha concedido. Pero si vamos a esa cita un momento, acompáñenme a Judas, antes de Apocalipsis. Mira el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero es lo opuesto a lo que nos expresa Judas en el versículo 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, no según la instrucción de la palabra del Señor. Pero también se nos dice orando en el Espíritu Santo. ¿Esto qué significa? Orando cuando hablamos constantemente con Dios Padre,
por el conocimiento y la seguridad dadas por su Espíritu a través de Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 19 en lo que opone a esto. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y quiero que note muy bien la palabra sensual. La palabra sensual no solamente tiene que ver con las provocaciones de tipo sexual. La sensualidad tiene que ver con el manejo o el mal manejo de la sensibilidad, de las emociones del ser humano. Y entonces el Espíritu Santo es muy aparte de lo que es la sensualidad humana. Pero lamentablemente también en muchas congregaciones se estimula mucho la sensualidad, las emociones, al punto de que muchas veces son descontroladas. Pero vamos un momentico a Romanos 8 nuevamente. Y el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Y esto nos lleva siempre a que los gemidos indecibles que el Espíritu hace en nuestra vida, que nos guía hacia la palabra del Señor, es porque nos lleva a que esperemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Es el Espíritu y la palabra y el Espíritu jamás se pueden divorciar. Jamás se pueden divorciar. Tenemos que dejar la sensualidad. Tenemos que creer es en la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu de Dios y que Él inspiró a los hombres que la escribieron. Por esa razón dice el autor del texto que estamos explicando que yo debo de derramar mi corazón o mi alma delante de Dios de modo sincero, consciente, afectuoso por medio de Cristo en el poder y la ayuda de su Santo Espíritu. Si no está el Espíritu Santo ahí, no hay nada. No hay nada. Podemos tener la máxima elocuencia. Podemos expresar inclusive hasta sermones que gramaticalmente pueden dejar anonadados a muchos. Pero sin el Espíritu Santo, eso no tiene poder de cambiar ni de convertir a nadie. Y mire lo que dice 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Sí notan? El Espíritu es de orden y de claridad, hermanos, no de confusión. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y luego añade en el mismo versículo, cantaré con el Espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Y cuando ustedes observan que cantamos nuestros himnos, todos están basados en la palabra de Dios. Este himno fue inspirado y fue iluminado, fue compuesto tomando como base tales y tales y tales textos bíblicos. Es decir, estamos cantando la palabra de Dios. O sea que podemos orar hablando y podemos orar cantando. ¿Qué? La palabra de Dios. No la sensualidad del ser humano, la palabra de Dios. Es decir, es cuando la persona que ora se vuelve menos consciente de sí misma y de su entorno natural y es más consciente de Dios, de su presencia y del reino de los cielos. Efesios 6:18, el apóstol nos anima a orar en el Espíritu en toda ocasión, con toda clase de oraciones y peticiones. Observemos el texto de Efesios 6:18, orando en todo tiempo. ¿Cómo hacemos? Bueno, cuando el Espíritu habita en nosotros, usted puede estar haciendo la actividad que esté haciendo y puede estar orando en todo tiempo, aún por la misma actividad que está ejecutando en ese momento. Orando en todo tiempo. ¿Con qué? Con toda oración y súplica, clamor, gemir, rogar. Pero luego dice en el Espíritu.
velando en ello con toda perseverancia. Y repite la palabra súplica. ¿Por quiénes? Por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hermanos en la fe. Su familia creyente. Oramos así, con toda oración y súplicas del Espíritu por ellos, de manera perseverante, en todo tiempo, con toda oración. Entonces ahí es donde tenemos que entender qué es el alma de la oración. No es simplemente hablar externamente. Por eso el Señor decía, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está tan lejos de mí. Aún el Señor llegó a hacer una declaración que nos debería de poner a llorar. Cuando el Señor dice que el buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre donde es alimentado, y mi pueblo no me conoce a mí. Eso es para uno estremecerse, hermanos. Pero cuando comprendemos la maravillosa o el maravilloso medio de gracia que es la oración, pero con el alma de la oración. Recuerden lo que el Señor le decía a los fariseos. Ustedes conocen la ley, pero no conocen el alma de la ley. Conocen los mandamientos, pero no el alma de los mandamientos. Se fijan en la parte externa de la ley, la moralidad, pero no en el alma de la ley. Aquí pasa exactamente lo mismo con la oración. Por eso, hermanos, la oración debe ser un arma universal de guerra para nosotros, que se necesita en todo tiempo, en el Espíritu. Y el Espíritu dirige las oraciones a través de la palabra. Miren lo que dice el versículo 17 de Efesios 6. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, porque Él mismo la inspiró. De manera que los cristianos experimentan un acceso confiado y gozoso hacia el Padre a través del Hijo y bajo la guía y la dirección del bendito Espíritu Santo. Vamos con el siguiente punto que él resaltó de los 7 elementos identificados en esa preciosa oración. Dice así también el punto 5. La oración consiste en derramar el corazón o alma delante de Dios de manera sincera, consciente, afectuosa, por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo. Y lo siguiente es pidiendo lo que Él ha prometido y lo que es conforme a su palabra. Hermanos, la oración es oración cuando se halla dentro del ámbito y del designio de la palabra de Dios. Pues cuando la petición es ajena al libro, a la palabra de Dios, es vana palabrería. Por eso David en su oración nunca apartaba la vista de la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 25, lo expresa de esta manera: abatida hasta el polvo está mi alma. En otra versión que encontré dice lo siguiente: se pegó hasta el polvo mi alma del abatimiento tan grande. Y luego dice: vivifícame, según que tu palabra. Vivifícame, según tu palabra. Y luego en el versículo 49 del mismo Salmo 119 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿En quién debo yo esperar entonces? En su palabra, en sus promesas, en sus estatutos, en sus mandatos, en sus juicios, en sus misericordias, todo lo que está expresado en la bendita palabra de Dios. Es como decir, parafraseando estos 2 versículos: Señor, se deshace mi alma en angustia y en ansiedad. Por favor, corrobórame según tu palabra. Afírmame según tu palabra. Vivifícame según tu palabra. Oh, querida iglesia, ciertamente el Espíritu Santo no vivifica ni mueve el corazón del cristiano directamente sin su palabra, sino con y a través de ella, trayéndola a nuestro corazón, a nuestra mente, abriendo nuestro entendimiento para ser conducidos al Señor Jesucristo.
Así ocurrió en el caso del profeta Daniel. Observen lo que pasó con el profeta, aquel poderoso profeta del Señor, entendiendo por los libros que la cautividad de los hijos de Israel estaba cercana a su fin. ¿Cómo lo supo? ¿Porque oró con sensualidad? No, sino porque buscó y leyó en la palabra de Dios. Dice así el texto en Daniel 9, del 2 al 4. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén por 70 años, y ya estaban a punto de culminar esos 70 años. Pero ¿qué hizo Daniel el profeta? ¿Acaso consultó sueños, visiones? Y eso que en esa época el Señor se manifestaba de muchas maneras. Él consultó la palabra de Dios y vio los escritos del profeta Jeremías, y eso fue lo que le hizo comprender que el tiempo de la cautividad estaba a punto de finalizar. ¿Y qué hizo al respecto de ello? Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole. ¿Cómo? En oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Hermanos, recordemos lo que el Señor Jesucristo manifestó en alguna ocasión cuando Él dijo, ¿qué? ¿Acaso ustedes creen que no puedo yo orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Tenía el poder para hacerlo, ¿cierto? Pero ¿qué dice el texto? Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras? Qué tremendo, ¿no? Aún el Señor siempre recurría a las escrituras frente a los fariseos, frente a sus propios discípulos, aún cuando combatía con el mismísimo demonio. Escrito está, escrito está, escrito está. Así es como debemos nosotros de vivir la vida cristiana, por lo que está escrito en la palabra de Dios, y que esa palabra por el Espíritu del Señor cobra vida, aviva mi corazón, mi alma, mi ser, mi hombre interior. Porque así conviene que sea hecho, dijo el Señor. Yo podría pedir 12 legiones de ángeles que vengan a defenderme. Pero si hago eso, ¿cómo se cumplirá la palabra? Si van a defenderme los ángeles, entonces ¿cómo voy a ir a la cruz? ¿Cómo voy a pagar por el pecado de ustedes? ¿Cómo voy a derramar mi sangre? ¿Cómo? Se tiene que cumplir las escrituras. Por eso se ha de orar conforme a la palabra de Dios y a la promesa. El Espíritu ha de dirigir por medio de la palabra, tanto en la manera como en el tema de la oración. Por eso nuevamente repetimos el texto, oraré con el Espíritu, mas oraré también con el entendimiento. Pero no puede haber entendimiento sin la palabra, pues sin ella, ¿qué sabiduría podremos obtener? ¿Qué sabiduría queda si yo no oro basado en la palabra de Dios? Si mi vida no se rige por la palabra de Dios, si mis emociones no están sujetas a la palabra de Dios, si mi pensamiento no está cautivo por la palabra de Dios, entonces ¿qué sabiduría puedo tener? Podré tener mucha inteligencia, sí, pero sabiduría sin la palabra de Dios, sin su espíritu, no. Vamos con el sexto punto que él resaltó de la oración. La oración consiste en derramar el corazón o alma delante de Dios de modo sincero, y lo quiero seguir repitiendo para que en cada expresión se añada el punto que se va a enfatizar y no perdamos la perspectiva de lo que es el alma de la oración. Debo de orar de modo sincero, consciente, afectuoso por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, pidiendo lo que Él ha prometido y lo que es conforme a su palabra. Y la siguiente porción es para bien de la iglesia. Y esta es una cláusula bien importante. Esta cláusula escritural abarca todo lo que tiende a la gloria de Dios, a la alabanza de Cristo o al provecho de su pueblo. Pues mis hermanos, Dios, Cristo y su pueblo, que es su iglesia, estamos de tal manera tan unidos que si se ora por el bien de uno, a saber, por el bien de la iglesia,
también estamos orando necesariamente por la gloria de Dios y su alabanza. Porque es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia fue lo que se concibió en la eternidad pasada, en ese pacto intertrinitario en la eternidad pasada, de que la salvación fue planeada por el Padre, lograda por el Hijo y aplicada por su Santo Espíritu. Y fue prometida a su iglesia a través de los pactos, hasta llegar al pacto de gracia, que es Cristo Jesús, que se cumple allí en la cruz del Calvario, cuando Él muere y derrama su sangre por su pueblo, por su iglesia. Luego, cuando yo oro por la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, simultáneamente estoy glorificando a Dios, alabando a Dios por su cuerpo, por su iglesia. Porque de la manera que Cristo está en el Padre, nosotros los cristianos estamos en Cristo. ¿Recuerdan a Juan capítulo 17? Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros. Es una unidad espiritual impresionante, que aún nuestra mente cristiana no alcanza ni siquiera a dimensionar del privilegio y la grandeza de todo ello. Por eso esa es la parte como esencial y central que hizo Cristo en su oración sumo sacerdotal en el capítulo 17 de Juan. Pero también todas las oraciones de los demás discípulos del Señor seguían ese mismo curso. Miremos lo que el apóstol Pablo nos muestra en Filipenses 1, del 9 al 11. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Sí notan? Está hablando por la iglesia, pero el propósito es para la honra, la alabanza y la gloria ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando usted y yo oramos por la congregación, oramos por los santos de la iglesia, oramos por la iglesia de Cristo, estamos también glorificando al Señor, alabándolo y reconociéndolo que Él es la cabeza de la iglesia. Pero miremos inclusive la misma salutación, el saludo que el apóstol Pablo da ahí mismo en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo y Timoteo. Y aquí me impacta mucho que en esa oportunidad, como está mencionando a Timoteo, a su hijo espiritual, al pastor de la iglesia de Éfeso, dice Pablo y Timoteo, en otras dice Pablo, apóstol de Jesucristo, aquí dice siervos de Jesucristo. ¿A quiénes? A todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. ¿De qué está hablando ahí? De una iglesia local. Obispo es el pastor y los diáconos los que sirven en la iglesia. Está hablando estrictamente de una iglesia local, pero está hablando de como siervos de Cristo a todos los santos. Ya hemos explicado el término santos. Primero, apartados para el Señor, pero en un proceso de santificación permanente. Y vamos con el último punto, hermanos, de esa frase o de esa porción, cómo expresaba John Bunyan lo que para él significaba el alma de la oración. Nuevamente repetimos toda la porción completa. La oración es derramar el corazón o alma ante Dios de modo sincero, consciente, afectuoso por medio de Cristo, en el poder y ayuda del Espíritu Santo, pidiendo lo que Él ha prometido y lo que es conforme a su palabra para el bien de la iglesia. Y el séptimo es con fiel sometimiento o sumisión a la voluntad de Dios. Eso es bien vital, bien importante. Siempre que aprendamos del mejor, del más santo, el más puro. Y no digo que el más santo, sino que el santo, santo, santo. La oración se somete a la voluntad de Dios. Y eso nos lo enseñó Cristo Jesús cuando dijo, hágase tu voluntad. ¿Cuándo lo dijo? Cuando estaba en Getsemaní. ¿Cuándo? Cuando estaba en la aflicción. Cuando estaba en una situación apremiante, oraba más intensamente, al punto en que sudaba gotas
de sangre. ¿Se imaginan la tensión en su mente? La vasodilatación que pasaba por sus venas y sus arterias y sus vasos sanguíneos, que llegó a sudar gotas de sangre. Eso es consecuencia de una situación de aflicción impresionante. Padre, si es posible que no beba yo esta copa, no la beberé, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad, no la mía. ¿Y cómo nos enseñó la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces todo tiene que estar sujeto a la voluntad perfecta de Dios, aunque muchas veces tú y yo no la entendamos. Aunque nos parezca que como que no, pero es la voluntad del Señor. Lo que quiero que entienda, iglesia, es que todo lo que pasa en su vida, todo lo que está pasando en este momento, si usted es un verdadero hijo de Dios, está pasando conforme a la voluntad de Dios. Nada escapa al Señor. Y todo lo que ocurre en nuestras vidas, el Señor lo usa para nuestro bien, para su honra, para su gloria, para nuestra formación, para la corrección, para la instrucción, para probar nuestra fe, para todo. Todo tiene un propósito. Nada pasa en el cristiano por azar. Nada pasa por la buena o mala suerte. Nada pasa porque diga, es que yo sí soy bien de malas. No. Todo lo que pasa, pasa porque tiene un propósito en nuestra vida. Aún nuestra maldad, aún nuestro pecado, aún las causas secundarias están bajo el gobierno de Dios. Por eso, mis hermanos, todo el pueblo del Señor, con toda humildad, ha de ponerse a sí mismo, a sus oraciones y a todo lo que tiene a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que Él disponga de ellos según mejor le agrade en su sabiduría celestial. Y todos, sin dudar de que Él responderá al deseo de su pueblo de la manera más conveniente para nosotros y para su propia gloria. Es decir, pidámosle en espíritu de gracia y oración. Y recurramos nuevamente a su palabra, primera de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí notaron? Conforme a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero aquí es donde viene el punto de reflexión ya para finalizar. ¿Qué tipo de peticiones le hacemos al Señor para que confiemos en Él? Normalmente, peticiones materiales. Y no es que esté mal, no es que esté mal, no, hermanos. Pero usted puede pedir que el Señor le provea muchas cosas. Pero si no le pedimos esencialmente que santifique nuestra vida, que nos edifique, que nos haga crecer en gracia, ser verdaderos creyentes, genuinos creyentes, fortalecidos en nuestra fe, que amemos su palabra, que amemos su iglesia, que amemos el reino de los cielos y que hagamos todo en beneficio del propósito de Dios, lo demás vendrá por añadidura. Pero el problema es que queremos que el Señor nos conceda las oraciones que hacemos, pero no pedimos, por ejemplo, que seamos hombres y mujeres de orar, de clamar, de gemir, de dar buen testimonio, de crecimiento. O sea, orar por lo espiritual, casi nunca lo hacemos. Y vuelvo y repito, no está mal orar por las necesidades, por supuesto, orar por salud física, orar por un mejor empleo, orar por conseguir trabajo, orar porque el Señor bendiga a nuestros hijos en sus estudios, que les vaya bien en el colegio, en la universidad, en su trabajo. Eso es legítimo. Pero ¿cuánto le dedicamos a esas oraciones? Pero ¿cuánto le dedicamos al alma de la oración? Porque si observan, es derramar el corazón de manera sincera, consciente, afectuosa por Cristo Jesús, por medio del Santo Espíritu, basado en lo que está en la palabra de Dios, en sus promesas, para el bien de la iglesia, y todo sujeto
a la voluntad soberana de Dios. Querida iglesia, la petición que no es presentada en y por medio del Espíritu no será atendida por ser ajena a la voluntad de Dios. Pues solo el Espíritu conoce esta, y por lo tanto el Espíritu es el único que sabe cómo orar en conformidad. Porque finalizo con ese texto, 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hermanos, Dios se ha revelado en su carácter, se ha revelado en muchos de sus atributos a través de su palabra, se ha revelado a través de la creación, pero de manera especial por las Escrituras. Es la palabra de Dios. Por eso decimos en nuestras iglesias que las Sagradas Escrituras constituyen nuestra única autoridad, nuestra única fuente de autoridad en cuestiones de fe y práctica, porque es la palabra de Dios, inerrante, infalible, poderosa, necesaria, inspirada y clara. Así es la palabra del Señor. Y la invitación es a que sus oraciones vayan siempre unidos a todo lo que es la palabra del Señor. Por eso retomo las palabras de un querido pastor ya muy ancianito que me lo enseñó hace muchos años. Biblia y oración. Oración y Biblia. Biblia y oración, más oración y Biblia. En el Espíritu, por supuesto. Amén, hermanos. Oremos. Oh bendito Señor, estamos tan agradecidos por lo que nos has enseñado el día de hoy y hace 8 días con respecto no solamente a lo que es orar, que es un mandato, que debemos ejercitarlo de manera pública y privada y familiar, pero también nos has enseñado en estos 2 días del Señor lo que es el alma de la oración. Y por eso ruego, Señor, que cada que nos postremos delante de ti, podamos por las Sagradas Escrituras y basado en los textos bíblicos, que seamos sinceros cuando elevamos nuestro corazón hacia ti y nuestros labios. Que no digas de nosotros, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Oh Señor, enséñanos a derramar nuestro corazón completamente delante de ti, de manera sincera y consciente y afectuosa por medio de Cristo, valorando el sacrificio del Señor, mirando a la hermosa visión de la cruz, en la cual el amor y la justicia de Dios se dieron la mano allí en este gran evento, y la sangre de Cristo ha sido rociada sobre nuestras vidas para concedernos vida eterna. Pero no solamente debemos orar derramando nuestro corazón, sin ocultar absolutamente nada, Señor, delante de ti, de manera sincera y consciente y afectuosa, sino guiados por tu bendito y santo Espíritu, el autor y el inspirador de las Sagradas Escrituras, el cual vino también a glorificar a Cristo por medio de nuestras vidas. También vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y porque vino a recordarnos todo lo que tú nos has enseñado y que quedó escrito en tu bendita palabra. Oh Señor, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas y la grandeza de tu ley, de tu palabra. Señor, que por favor tu palabra no sea tenida como cosa extraña en nuestras vidas, sino que es el pan de cada día de nuestras almas. Pero Señor, enséñanos a orar, como dijeron tus discípulos, conforme a tus promesas, conforme a lo que está escrito en tu palabra, para el bien de la iglesia y por supuesto todo esto bajo tu bendita, absoluta y soberana voluntad, porque todo tiene que ser para tu honra, para tu gloria, para tu alabanza.
que seamos una iglesia que ore fervientemente, que seamos una iglesia que ore con el alma de la oración y que seamos una iglesia que hagamos un profundo y perseverante uso de este precioso medio de gracia, porque allí está la vitalidad tanto de la iglesia como del creyente individual y como de sus familias. En Cristo Jesús te damos honra y gloria y damos gracias. Amén. Bueno, que la gracia, la misericordia, el favor de Dios y su Santo Espíritu les sigan guiando en el conocimiento de su palabra y en el uso de la misma. Bendiciones, hermanos.